Siguiente tema. De la Comisión de Presupuesto, proyecto de ley 9.468, 10.360, 10.507 y otros. Autora fue observada por la señora Presidenta de la República. Se propone homologar la bonificación adicional mensual de los jueces titulares del Poder Judicial, dispuesta en la Ley 32.164, a los fiscales titulares del Ministerio Público. La Junta de Portavoces, en sesión del 18 de agosto de 2025, acordó la ampliación de agenda. Señores congresistas, se va a iniciar la sustentación del dictamen por unanimidad de la Comisión de Presupuesto, que propone la insistencia respecto de las observaciones formuladas por la Presidenta de la República. Tiene el uso de la palabra el congresista Alejandro Soto, presidente de la Comisión de Presupuesto. Adelante. Señor presidente, señores congresistas, la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República aprobó por unanimidad en su 31ª sesión extraordinaria llevada a cabo el 21 de julio del año 2025, proponer al Pleno del Congreso de la República la insistencia a la autógrafa de la ley que homologa la bonificación adicional mensual de los jueces titulares del Poder Judicial dispuesta en la Ley 32.164 a los fiscales titulares del Ministerio Público y que corresponde a los proyectos de ley 10.568, 10.360, 10.507, 10.657, 10.673, 10.694, 10.701, 10.722, 10.733, 11.218, 10.920, 9.468 y 10.871, en los mismos términos aprobados por el Pleno del Congreso de la República de fecha 11 de junio del año 2025. Las observaciones planteadas por el Poder Ejecutivo son solamente dos, y esas dos las vamos a absolver ahora. Primera observación, sobre los mecanismos de referencia e indexación. La observación del Ejecutivo considera que el tercer párrafo de la séptima disposición transitoria de la Ley 28.411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto, deja sin efecto todas las disposiciones legales o administrativas que establezcan mecanismos de referencia o indexación, concluyendo que la iniciativa legislativa contraviene las prohibiciones vigentes sobre mecanismos de referencia o indexación en materia de ingresos correspondiente a los recursos humanos del sector público. ¿Qué dice la Comisión de Presupuesto? Al absolver esta primera observación, las bonificaciones son un tipo de ingreso que se otorgan a los servidores de las entidades públicas, pero en los últimos años la aprobación de nuevas modificaciones, el reajuste o incremento de remuneraciones, bonificaciones han sido prohibidas por las leyes del presupuesto de cada año fiscal, artículo 6 de la ley. Sin embargo, dicha disposición no es absoluta y admite excepciones como en los siguientes casos. Primero, Ley 32.164, ley que extiende la bonificación adicional mensual a los jueces titulares del Poder Judicial. Dos, Ley 32.263, ley que autoriza la actualización de la escala remunerativa para los servidores del Ministerio Público sujetos al régimen laboral del Decreto Legislativo 728, Ley de Formación y Promoción Laboral. Un aspecto relevante para tener en cuenta consiste en que la vigente Ley 32.164, ley que extiende la bonificación adicional mensual a los jueces titulares del Poder Judicial, requiere necesariamente la homologación a sus pares del Ministerio Público, considerando que conforme al artículo 158 de nuestra Carta Política, los miembros del Ministerio Público tienen los mismos derechos y prerrogativas y están sujetos a las mismas obligaciones que los del Poder Judicial. Sobre ello debemos traer a colación el pronunciamiento expedido por la Segunda Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima a través
de la sentencia de vista en el expediente 03702-2023-0-1801, en los seguidos por la Asociación Nacional de Magistrados del Perú contra el Ministerio Público, este Congreso de la República y contra el Ministerio de Economía y Finanzas, en la cual se indica que el Ministerio Público tiene el deber y las facultades para gestionar la implementación y financiamiento para la aplicación del pago proporcional de la bonificación adicional en materia del proceso y la reasignación de recursos para cumplir con la extensión de la bonificación sin afectar la sostenibilidad fiscal, de similar forma a lo establecido por el artículo 4 de la Ley 32.164, ley que extiende la bonificación adicional mensual a los jueces titulares del Poder Judicial, garantizando la vigencia efectiva de los derechos fundamentales de los fiscales titulares en el ámbito remunerativo del Ministerio Público. Conforme podemos apreciar, no solo estamos ante un supuesto de la optimización del derecho a la igualdad entre jueces y fiscales respecto a la percepción de la referida bonificación, lo que deviene a la vez en la observación del principio de coherencia normativa. Otro aspecto para tener en cuenta es precisamente la obligatoriedad del cumplimiento de la citada sentencia por la cual o por parte del Poder Ejecutivo, considerando que la misma tiene la calidad de cosa juzgada y se encuentra en etapa de ejecución. El Ejecutivo, a través de la observación formulada mediante el oficio 218-2025-PR sobre la presunta y negada prohibición de percepción de beneficios, no hace más que incumplir la sentencia de vista, lo que deviene en inconstitucional en un Estado de Derecho. Segunda observación sobre el análisis presupuestal de la autógrafa de ley. La observación considera que el proyecto normativo no realiza un adecuado análisis cuantitativo y cualitativo que evidencie el impacto que generaría el costo de su implementación. Añade que, teniendo en cuenta que la propuesta legislativa es iniciativa congresal, es pertinente mencionar que el artículo 79 de la Constitución Política del Perú establece: los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos. ¿Cómo respondemos a esta observación? Decimos, la implementación de la autógrafa en cuanto homologa la bonificación adicional mensual de los jueces dispuesta en la Ley 32.164, ley que extiende la bonificación adicional mensual a los jueces titulares del Poder Judicial, a los fiscales titulares del Ministerio Público, se financian con cargo al presupuesto institucional del Ministerio Público, pudiendo realizarse las modificaciones presupuestarias necesarias para su implementación sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público, conforme se expone en el artículo 4 de la iniciativa. Sobre los costos de la referida bonificación adicional a favor de los fiscales titulares en sus diferentes niveles, asciende a un costo anual de 262 millones. La ejecución presupuestal y el saldo disponible por parte del Ministerio Público en la partida de bienes y servicios para el año fiscal 2024 fue de 13.5 millones y a mayo del 2025 esta misma partida tiene un saldo de 311 millones. En ese sentido, sí se ha ejecutado una proyección de costos y beneficios respecto a la autógrafa de ley observada. Por último, respecto a la afirmación de que la propuesta legislativa es iniciativa congresal y que atentaría contra el artículo 79 de la Constitución Política del Perú sobre que los congresistas no tenemos iniciativa de gasto, sería, dice el Tribunal Constitucional en una sentencia, dice, sería a todas luces irrazonable considerar que el artículo 79 impida al legislador plasme en su labor legislativa la necesaria realización de los derechos fundamentales, entre los que se encuentran los derechos sociales por mandato de la propia Constitución o de las obligaciones internacionales en materia de derechos. En mérito a lo señalado, corresponde expresar que en el presente caso, en la interpretación del Tribunal Constitucional sobre el artículo 79 de la Constitución, es restrictiva, debiéndose priorizar la realización de los derechos sociales, como es la igualdad remunerativa de los fiscales a través de la autógrafa de ley, por lo que la observación formulada por el Ejecutivo carece de asidero legal y constitucional conforme se tiene anotado. Distinguidos colegas, ya el Tribunal Constitucional ha señalado de que no se puede interpretar
ad literam el artículo 79 de la Constitución Política del Estado, que dice que los congresistas no tienen iniciativa de gasto. El Tribunal Constitucional ha señalado que sería a todas luces irrazonable que un legislador no pueda promover modificaciones constitucionales para merecer o para favorecer los sectores sociales más importantes del país. En consecuencia, presidente, nosotros proponemos al Pleno del Congreso aprobar esta insistencia de ley. Gracias. Muchas gracias, presidente Soto. Como el dictamen ha sido aprobado por unanimidad, cada grupo parlamentario tendrá 1 minuto para que exponga su posición. Tiene el uso de la palabra el congresista Guido Bellido. Muchas gracias, presidente. Creo que es un abuso a 3.654 magistrados del Ministerio Público tenerlos de manera discriminatoria respecto a la remuneración con el Poder Judicial. Como se ha sustentado claramente, creo que corresponde ir a una insistencia, señor presidente, y el día de hoy, de manera unánime, seguro, se va a aprobar esta iniciativa para hacer justicia. Esas discriminaciones remunerativas a los trabajadores en los diferentes sectores ha dañado a las instituciones públicas en nuestro país. Creo que es hora de escuchar y actuar correctamente. Gracias, presidente. Gracias. Tiene el uso de la palabra la congresista Francis Paredes. Muchísimas gracias, presidente. Hay que recordar que hace poco el Congreso de la República ha aprobado la ley, la 32164, justamente que es la bonificación adicional mensual para todos los jueces titulares. Pero también algunos dicen que somos irresponsables cuando venimos incrementando algunos bonos, que es un derecho también del trabajador. Yo quiero recordar a todos mis colegas que igualdad de justicia es igualdad de derecho. Por ello también solicitan la homologación justamente de sus remuneraciones, el Poder Judicial, los jueces y en este momento los fiscales. Yo creo, señor presidente, que también el Ministerio Público, el Poder Judicial y todas las instituciones públicas deben de hacer un sinceramiento de sus presupuestos. Todos los años devolvemos presupuesto. El RDO, que es la devolución de los recursos ordinarios del Tesoro Público. Entonces, si nosotros vamos a venir acá a defender los derechos, pues también hay que colocar profesionales de alto nivel técnico para poder, pues, hacer los gastos pertinentes que necesita el sector. Gracias, presidente. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el congresista Alex Paredes. Gracias, presidente. Creo que la línea del Congreso de la República desde el año 2021 está claramente definida en lo que respecta al tratamiento y a la valoración que hay que dar al trabajo que desarrollan los trabajadores del sector público. Y eso ha ido caminando de manera lo más igualitario posible. No vamos a cambiar en 5 años lo que por décadas ha venido caminando en un escenario de desigualdad, inequidad, injusticia. Pero creo que por lo menos este periodo congresal, más allá de las críticas que se hagan, y duela a quien le duela, este es el periodo congresal que más se escuchó, que más atendió, que más sistematizó y que finalmente mayores beneficios para las familias de los trabajadores del sector público. Gracias, presidente. Gracias. Tiene el uso de la palabra la congresista Gladys Echaíz. Gracias, presidente. Bueno, yo solamente un poco para recordar ya lo que se expuso al fundamentar la primera fecha que se aprobó este proyecto en las primeras votaciones, que esta norma lo único que busca es dar cumplimiento al artículo 158 de la Constitución, que establece que los fiscales tienen los mismos derechos, obligaciones, prohibiciones e incompatibilidades que los jueces. Para el caso de los supremos, la norma sí resulta autoaplicativa, pero en el caso de los fiscales superiores y rangos inferiores, como es este caso,
ahí sí necesitamos una ley. Pues la ley ha sido dada, ha sido aprobada, lamentablemente observada por la Presidenta de la República, que se olvidó que su deber es cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Por eso en este caso, señores congresistas, lo único que debemos hacer es simple y llanamente ratificar nuestra posición ya dada al aprobar la ley en las fechas anteriores. No estamos haciendo nada extraordinario, sino, como digo, cumplir con nuestras funciones y atribuciones. Darle a los fiscales lo que la propia Constitución manda. Si se aprobó para los jueces, corresponde dárselo también a los señores fiscales, que en este caso son de rango superior y provincial, y adjuntos provinciales y superiores, y adjuntos a los supremos respectivamente. Gracias, señores congresistas. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el congresista Jorge Coahuila. Gracias, señor presidente. A través suyo, un saludo a los colegas congresistas, así también a los jueces que nos están el día de hoy acá presentes. Sí, efectivamente, hoy estamos debatiendo el dictamen por insistencia que alberga uno de los proyectos nuestros, el 9468, que es de nuestra autoría, que busca algo elemental: a igual trabajo, igual salario, entre jueces y fiscales titulares y aquellos que ejercen como provisionales o supernumerarios. La realidad es clara: cumplen las funciones y asumen los mismos riesgos, pero reciben una remuneración menor. Esto constituye, señor presidente, una discriminación encubierta dentro de la justicia y debilita a quienes están en primera línea y que luchan contra la delincuencia. Con esta ley fortalecemos la lucha contra el crimen, asegurando jueces y fiscales motivados y comprometidos. Recuperamos la confianza ciudadana en que la justicia no discrimina ni hacia afuera ni hacia adentro. Lo más importante, no genera gasto adicional al Estado, pues se financia con el presupuesto ya existente en el Poder Judicial y en el Ministerio Público. Colegas, es de justicia que el día de hoy, y les pedimos votar a favor de estos proyectos de ley que va a hacer justicia a estos jueces. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra la congresista Magali Ruiz. Gracias, presidente. Y en cumplimiento de la Constitución, presidente, insistimos, porque la justicia no puede ser a medias, presidente, porque no hay razón para reconocer a unos y dejar casi de lado a otros y dejarlos en la sombra. Los profesionales que cumplen un papel muy importante dentro del sistema judicial. Los fiscales tienen la responsabilidad de investigar delitos, formular acusaciones, son quienes se enfrentan cara a cara el crimen organizado. Pero hay que hacerlo recordar, al narcotráfico, a la corrupción, son quienes trabajan con recursos limitados, sin la seguridad que merecen. Y muchas veces, señor presidente, bajo amenaza directa, pero a veces desconocemos. Contra ellos y contra sus familias, y pese a esas condiciones adversas, no abandonan ellos su deber, siguen defendiendo la legalidad y siguen protegiendo los derechos de la ciudadanía. Por ello, señor presidente, saldemos esta deuda pendiente y votemos todos a favor. Gracias. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra la congresista Kelly Portalatino. Gracias, presidente. No podíamos esperar nada menos del Ejecutivo, donde una vez más da la espalda al Ministerio Público, donde hay tantas grandes necesidades. Como autora de un proyecto de ley 10.568 que busca la homologación de las bonificaciones para nuestros fiscales, definitivamente hay que reconocer igual trabajo, igual remuneración. Y de igual manera lo hemos apoyado desde este Congreso de la República al Poder Judicial, y no sería menos al Ministerio Público para garantizar que sigan trabajando de esa misma manera por la carga fiscal que tienen cada uno de ellos. En ese sentido, nosotros estamos generando igualdades y sobre todo justicias laboral. En ese sentido, el Grupo Parlamentario Perú Libre va a garantizar el voto a favor y, por supuesto, seguiremos nosotros cerrando brechas. Gracias. Tiene el uso de la palabra el congresista Américo Gonza.
Américo. Gracias, presidente. Presidente, cuando se trata de resarcir derechos laborales, equiparar, homologar remuneraciones, la bancada de Perú Libre siempre está apoyando, presidente. En este caso no va a ser la excepción. Acabamos en el punto anterior también de apoyar al sector salud. Presidente, pero aprovecho ahorita para rogarle que ponga a debate el dictamen del proyecto 6368, un dictamen que en realidad recoge un promedio de 10 proyectos de diferentes bancadas respecto a los CAS con derechos, a esos trabajadores de los diferentes niveles de gobierno, central, regional y local, e instituciones autónomas, que bajo el decreto legislativo 1057 ahora se busca dictámenes que ya están aprobados en las comisiones respectivas, que se busca reconocer derechos laborales que por años se les ha venido conculcando, presidente, y que creo que es lo más justo que podemos hacer por ellos, presidente. Gracias. Tiene el uso de la palabra el congresista Esdras Medina. Gracias, señor presidente. A través de usted saludar a todos los colegas congresistas. Debo precisar que estos proyectos de ley ha sido aprobado con 108 votos y esta insistencia nos ayuda a reconocer y a invertir en la justicia, en la democracia y en la lucha contra la corrupción. Asimismo, nos va a ayudar a dar la garantía de la independencia para que los fiscales que hoy se van a beneficiar puedan tener la responsabilidad y que puedan actuar adecuadamente en lo que les corresponde. Asimismo, es justo para que puedan desarrollar su labor y puedan mantener la integridad en su cargo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Tiene el uso de la palabra el congresista Segundo Quirós. Gracias, señor presidente. Si se trata de reivindicar derechos laborales, creo que también por justicia social y laboral, ¿por qué no reconocer a hombres y mujeres que se dedican a la lucha contra la corrupción y que son los defensores de la legalidad? En ese marco, desde el espacio y desde la bancada de Alianza para el Progreso vamos a apoyar con nuestro voto para que hermanos y hermanas tengan también esa reivindicación por sus derechos laborales. Muchas gracias, señor presidente. Hasta que la dignidad se haga costumbre. Gracias. Tiene el uso de la palabra el congresista José María Balcázar. Gracias, señor presidente. Estoy de acuerdo con todo lo que se está fundamentando por parte de los señores congresistas, pero el tema fundamental pasa por lo que el colega Soto ya lo ha explicado. Lo que se trata en este momento es de levantar las observaciones a la ley que se ha aprobado en este Congreso. O sea, los fundamentos acá de lo que de la ley hicimos no está en discusión. Y los fundamentos que ha dicho el congresista Soto servirán como base fundamental para aprobar la insistencia, señor presidente. ¿Y por qué razón? Porque el problema de la objeción del gasto, de la parte económica, que el Ejecutivo, interpretando la Constitución, dice que no tenemos la capacidad de gasto, ese asunto ya está dirimido, señor presidente, como lo ha dicho el presidente, por el Tribunal Constitucional. ¿Y por qué razón? Porque se entiende que la Constitución es un cuerpo orgánico y dinámico, y en consecuencia los parlamentarios están en el derecho y en el deber de interpretar la Constitución. No estamos en Estados Unidos, señores congresistas, donde la Constitución antigua, la Corte Suprema, que es una corte ultraconservadora, no quiere hacer una Constitución dinámica. En consecuencia, nosotros estamos facultados para poder seguir dando leyes, como ya se han dado en otros casos con gasto económico, en el caso de los maestros, su nombramiento, por ejemplo. En consecuencia, el sistema de justicia comprende también al Ministerio Público. Y por tal razón, no se trata de argumentar que bajo el principio de igual trabajo, igual remuneración, que no corresponde en este caso porque son entidades distintas completamente. Uno es el Poder Judicial, que es un poder del Estado, y el otro es un órgano autónomo. Lo que aquí estamos diciendo
es que la observación y la objeción del Ejecutivo ya está dirimida hace tiempo por el Tribunal Constitucional y ese debe ser la respuesta, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el congresista Flavio Cruz. Muchas gracias, presidente. En realidad, el Estado es uno solo, presidente, y el sistema de justicia también es uno solo. Si bien cada quien, jueces, fiscales, cumplen sus roles, puede ser que los jueces hagan una tarea de mucho procesamiento mental, de juicio, de decisión, pero igualmente los fiscales hacen el mismo trabajo de investigación, el trabajo de cotejo de pruebas, y la acusación también es una decisión. Por lo tanto, creo que debe haber equidad en las condiciones de trabajo que tienen ellos. De nuestra mirada, siempre con la orientación socialista, presidente, la clase trabajadora no es necesariamente la clase obrera que conocemos. Todos, en realidad, empleados públicos siguen siendo la clase trabajadora, salvo alguien considere que están en las élites. Eso no es verdad, serán algunos pocos en este país. Por lo tanto, un partido laboralista tiene que apoyar a los trabajadores, presidente. Muchas gracias. Gracias. Tiene el uso de la palabra el congresista Luis Aragón. Gracias, señor presidente. Señor presidente, si bien es cierto, es un proyecto de ley importante, la homologación con los jueces titulares del Poder Judicial y la misma Constitución Política del Estado, en el artículo 158 nos habla de que tienen los mismos derechos y prerrogativas, tanto los miembros del Poder Judicial como del Ministerio Público en la categoría respectiva, pero también tenemos que ser exigentes con los señores fiscales, con las resoluciones que emitan los fiscales del Ministerio Público. Hay serias deficiencias de la misma manera, señor presidente. No se puede tapar el sol con un dedo y lamentablemente no tengo mucho espacio de tiempo. Señor presidente, pediría un minuto adicional a cuenta de mi bancada, por favor, si fuese posible. El tema de la bonificación mensual es un proyecto de ley, incluso que lo hemos presentado. Pero queremos, sobre todo en materia penal, fiscales responsables, fiscales coherentes, fiscales que luchen contra el crimen organizado, contra la criminalidad organizada del país. Sabemos que hay muchos fiscales buenos, por supuesto eficientes, así como magistrados del Poder Judicial, pero estamos hablando de bonificaciones importantes. Estos bonos no son 100 soles, son 5.000, 7.000, 8.000, 9.000 mensual. Mensual. Entonces, no estamos renegando de nuestro proyecto de ley, porque también hemos presentado un proyecto, pero así también exigimos responsabilidad en los magistrados del Poder Judicial y de la Fiscalía. Gracias. Muchas gracias. Concluido el rol de oradores, tiene la palabra el congresista Alejandro Soto, presidente de la Comisión de Presupuesto. Presidente, conforme al reglamento solicito que la insistencia de este proyecto de ley vaya a votación. Gracias. Muchas gracias. Se va a votar la insistencia. Para ello, el voto favorable tiene que ser de más de la mitad del número legal de congresistas, conforme al reglamento. Sírvanse marcar su asistencia. Señores congresistas, estamos pasando lista. Mientras registramos asistencia, queremos extender a nombre de la mesa directiva un caluroso saludo al congresista Wilson Quispe, quien cumple años hoy, jueves 21 de agosto. Lo propio con el congresista Luis Picón, quien también cumple años el día de hoy.
Estamos pasando lista. Señores congresistas, 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 estamos pasando lista. Asistencia cerrada. Han registrado su asistencia 88 congresistas al voto. Señores congresistas, estamos en votación. Señores congresistas, estamos en votación. Señores congresistas, estamos en votación. Señores congresistas, Considerado. estamos en votación. Señores congresistas, estamos en votación. Congresista Cortés, asistencia y a favor. Congresista Alcaraz. Señores congresistas, estamos en votación. Se va a declarar el cierre de la votación. Votación cerrada. Han votado a favor 84 señores congresistas, más Elías Vergara, Ruiz Rodríguez, Zeta, Cortés, Gutiérrez, Ventura y el voto del presidente. Y Vergara. A favor, López Ureña también. En contra, 0.
y 2 abstenciones. Ha sido aprobada la insistencia en los mismos términos de la autógrafa de ley observada por la Presidenta de la República, que propone homologar la bonificación adicional mensual de los jueces titulares del Poder Judicial a los fiscales titulares del Ministerio Público. Señores congresistas, la aprobación de insistencias no requiere segunda votación. Siguiente tema.